Buenas tardes, maestro. Nosotros somos el equipo número 6. Vamos a hablar de interpretación, lenguaje y cognición. El equipo está conformado por Garza Mariana, Hernández Janet, Morales Carla y Ruiz Edgar. Funciones del lenguaje. El lenguaje puede adoptar distintas funciones según la intención, la finalidad o el propósito que un hablante persiga. Roman Jakobson ha distinguido 6 usos en el lenguaje, a lo que clasifica según la función que cumple en el acto comunicativo. La primera función es la función apelativa o conativa. Esta tiene el propósito de llamar la atención de un receptor para obtener de su parte una respuesta o inducir una reacción. Puede tratarse de una pregunta o una orden. Como vemos en los ejemplos, José, ¿puedes ayudarme a cargar esta maleta? Deténganse o disparo. Lea todo el examen antes de responder. Siguiente función es la referencial, representativa o informativa. Esta permite exponer la realidad de manera concreta y objetiva. El emisor elabora mensajes relacionados con su entorno o con objetos externos al acto comunicativo. Por ejemplo, la cena está lista y servida. Ellos son mis padres. El verano conocí la ciudad de París. El teléfono móvil de mi hermana se averió. Ayer hubo temperaturas elevadas. La siguiente función es la función emotiva, expresiva o sintomática. Esta está enfocada en transmitir sentimientos, emociones o estados de ánimo o deseos. Por ejemplo, qué bien me siento hoy, te quiero o me siento triste. Función poética o estética. Requiere especial atención al cuidado de la forma en sí y del uso de figuras retóricas. Es el tipo de función característico de los textos literarios, como la novela, el cuento, la poesía o las fábulas. Función fática o de contacto. Esta está enfocada en validar el canal comunicativo entre dos personas. Sirve para iniciar, mantener o finalizar una conversación. Por ejemplo, ¿te oigo? Sí. Claro, de acuerdo. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Y por último, la función metalingüística. Esta es el lenguaje que usamos para describir y reflexionar sobre la propia lengua. Por ejemplo, la palabra función es sustantivo femenino o esto es una oración. Estructura del cerebro. Al estudiar el lenguaje y hasta los últimos años en los que se ha producido un creciente desarrollo en técnicas de estudio del cerebro, la neurolingüística se ha tenido que conformar con métodos indirectos, como son el estudio de los trastornos del lenguaje que sufren determinados pacientes con lesiones cerebrales. El nivel del cerebro que se ha desarrollado en los primates es el que llamamos corteza cerebral o córtex, la superficie rugosa del cerebro que contiene lo que llamamos comúnmente materia gris. Es allí donde se localizan funciones intelectuales más elevadas o especializadas, incluido el lenguaje. Desde mediados del siglo XIX, se ha intentado establecer una correlación directa entre regiones específicas del cerebro y diferentes habilidades y comportamientos en los seres humanos. En la actualidad se asume que las funciones intelectuales más especializadas, el lenguaje entre ellas, están claramente lateralizadas, es decir, que residen de manera preponderante en uno u otro hemisferio cerebral. Los trastornos del lenguaje, que son el resultado de una lesión cerebral, reciben el nombre genérico de afasias, y en la mayoría de los casos, los pacientes que sufren dichas afasias retienen una gran parte de las funciones cognitivas que tenían antes de presentarse la lesión. El estudio de lesiones cerebrales en pacientes ha revelado que distintas áreas controlan o al menos están relacionadas directamente con distintas funciones del cerebro. Mientras que los pacientes presentan problemas a la hora de usar y procesar el lenguaje, pueden a menudo resolver otro tipo de problemas, siempre que no estén relacionadas con el uso de la lengua. Esto ha sido usado como argumento a favor de la idea de que la capacidad del lenguaje es cognitiva, autónoma e independiente, y de que el cerebro es modular.
Además de estas lesiones que afectan el uso del lenguaje en su totalidad, es posible encontrar lesiones que afectan a tipos específicos de comportamiento lingüístico. La naturaleza de estas lesiones depende de las áreas concretas del córtex que se vean afectadas. Lingüística e interpretación. La lingüística es la disciplina que estudia el lenguaje humano. El lenguaje es, posiblemente, el comportamiento estructurado más complejo que podemos encontrar en nuestro planeta. Hasta el siglo XIX, la lingüística era una disciplina fundamentalmente prescriptiva, es decir, las gramáticas tradicionales desde los tiempos de la antigüedad india y griega primordialmente se han preocupado de describir y codificar la manera correcta de hablar una lengua. Las reglas prescriptivas, que a menudo se encuentran en gramáticas tradicionales y en manuales de enseñanza de segundas lenguas, sirven de apoyo a los estudiantes para aprender a pronunciar palabras, cuándo usar el subjuntivo y el pretérito en español. A principios del siglo XX, muchos lingüistas trasladaron su atención, siguiendo el ejemplo de Ferdinand de Saussure, de los estudios históricos o diacrónicos al estudio sincrónico de la lengua, es decir, a la descripción de una lengua en un momento determinado en el tiempo. Este énfasis en los estudios sincrónicos fomentó la investigación de lenguas que no poseían sistemas de escritura, mucho más difíciles de estudiar desde un punto de vista diacrónico, puesto que no existían textos que evidenciaran su pasado. La principal contribución de este modelo de investigación fue señalar que toda lengua constituye un sistema, un conjunto de signos relacionados entre sí en el que cada unidad no existe de manera independiente, sino que encuentra su identidad y su validez dentro del sistema por relación y oposición a los demás elementos del mismo. Los lingüistas modernos, en cambio, intentan describir más que prescribir las formas lingüísticas y sus usos. A la hora de proponer reglas descriptivas adecuadas, el gramático debe identificar qué construcciones se usan en realidad y no qué construcciones deberían usarse. Finalmente, la lingüística puede proporcionar datos y teorías relevantes, tanto del lenguaje como de cuestiones generales, que han sido objeto de estudio sistemático en diferentes campos filosóficos y científicos. El hecho de que una frase cuente con dos interpretaciones se debe a la posibilidad de analizarla mediante constituyentes distintos. Uno de los métodos de análisis que se usa con mayor frecuencia entre los seguidores de las propuestas chomskyanas es el de la introspección, el análisis de los juicios propios o ajenos sobre la gramaticalidad y la interpretación de las oraciones. Las palabras y sus significados e interpretaciones, los datos sobre el habla de los pacientes afásicos, los experimentos de laboratorio sobre el comportamiento verbal de los hablantes, los datos sobre las diferencias en la adquisición de primeras y segundas lenguas y las encuestas dialectales, por poner unos cuantos ejemplos, no deben ser olvidados a la hora de corroborar o refutar nuevas teorías. Cerebro y lenguaje. El lenguaje es un instrumento usado por el ser humano para comunicarse y pensar. Está representado en múltiples áreas del cerebro. Asimismo, las lesiones cerebrales que afectan estas regiones pueden provocar alteraciones del lenguaje. El cerebro es un organismo extremadamente complejo, formado por aproximadamente 10 millones de neuronas y miles de millones de fibras que las conectan. A su vez, este se divide en dos hemisferios, derecho e izquierdo. La parte donde podemos localizar las funciones intelectuales más elevadas o especializadas, incluyendo el lenguaje, es en el córtex. Las principales áreas cerebrales relacionadas con el lenguaje se encuentran en el hemisferio izquierdo en la región perisilviana. Estas son las áreas de Broca, Wernicke, circunvoluciones supramarginal y angular, ínsula interior, el polo y las circunvoluciones segunda y tercera de ambos lóbulos temporales. Los trastornos del lenguaje, que son el resultado de una lesión cerebral, reciben el nombre genérico de afasias. Proceso para la formación de una oración. Según González y Hornauer-Hughes, nos dicen que para formular una oración lo primero es tener una idea que se genera a través de conceptos en el sistema semántico. Posteriormente, en el área de Wernicke, se accede al léxico con el objetivo de seleccionar las palabras que representan los conceptos. En forma paralela, en el área de Broca se selecciona el verbo, se ordenan las palabras de forma adecuada y se eligen los nexos.
A continuación, en la circunvolución supramarginal, se seleccionan los fonemas que componen cada una de las palabras de la oración. Acto seguido, esta información viaja hacia el lóbulo de insula, donde se convierte en información motora, la cual es enviada hacia el área de Broca, donde se seleccionan los planes motores necesarios para producir cada uno de los sonidos que componen las palabras de la oración. Por otra parte, esta información es enviada al área motora primaria, donde baja hacia los pares craneales a través del haz corticonuclear. Finalmente, la información llega a los músculos de los órganos fonoarticulatorios, donde se llevan a cabo una serie de eventos que dan como resultado la producción. En resumen, podemos decir que para la producción de una oración es indispensable el sistema semántico, el lenguaje y el habla. Acerca de las áreas del lenguaje de Broca y Wernicke. En 1861, Paul Broca afirmó que el hemisferio izquierdo del cerebro es el que está especializado o dedicado para el lenguaje, puesto que las lesiones en la parte frontal del mismo tienen una repercusión en el uso y procesamiento del lenguaje y dan como resultado, a menudo, la pérdida del habla. Paul Broca describió a mediados del siglo XIX las lesiones de un paciente que podía articular tan solo una palabra, como resultado de una embolia. Después de la muerte del paciente, Broca estudió su cerebro y descubrió una lesión en el lóbulo frontal del hemisferio izquierdo, un área que desde entonces recibe el nombre de área de Broca. Los trastornos del lenguaje que son el resultado de una lesión cerebral reciben el nombre genérico de afasias. Broca concluyó que esta área del cerebro es la responsable de controlar la producción del habla. Los pacientes con afasia de Broca tienen enormes dificultades en la producción de oraciones, se detienen a menudo para encontrar la palabra adecuada y muestran una ausencia de palabras con función claramente gramatical. Aquellas cuya función es marcar la concordancia entre el sujeto y el verbo, por ejemplo, o las preposiciones. Estos pacientes tienen problemas a la hora de procesar oraciones cuya interpretación depende de su estructura gramatical. Un buen ejemplo lo constituyen las oraciones activas y sus correspondientes pasivas, como Juan golpeó a Pedro y Pedro fue golpeado por Juan, en las cuales la interpretación del agente, de la acción y del objeto de la misma dependen de factores gramaticales. Este tipo de oraciones les resulta muy difícil de interpretar a los pacientes con lesiones en el área de Broca. El área de Broca es el encargado de producir el lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo, más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal. Las personas que sufren una lesión en esta área terminan presentando afasia de Broca, una enfermedad neurofisiológica que se caracteriza por la dificultad en producir palabras y unir elementos en una oración. Es decir, una persona con afasia de Broca no podrá expresarse correctamente ni formar frases completas. Este tipo de lesiones son bastante incapacitantes, pero pueden mejorarse mediante rehabilitación y mucha práctica para reeducar los músculos faciales. Investigaciones posteriores realizadas por Broca revelaron que existe otro grupo de lesiones con un efecto directo en la producción y procesamiento del lenguaje. Estas lesiones se producen en un área diferente de la corteza cerebral y no en el lóbulo frontal como en los casos anteriores estudiados, sino en la porción trasera del hemisferio izquierdo. A diferencia de los pacientes con afasia de Broca, estos pacientes tienen gran dificultad en comprender enunciados y cometen errores semánticos y léxicos en la comprensión de oraciones, pero no en su producción. Este tipo de lesión recibe el nombre de afasia de Wernicke, en honor al neurólogo alemán Karl Wernicke. En la mayor parte de los casos, estos pacientes son capaces de producir fragmentos de habla con perfecta entonación y pronunciación, y con aparente fluidez, pero con un número elevado de errores léxicos. En general, sustituciones de unas palabras por otras y errores fonológicos. Específicamente en 1874, cuando Wernicke descubrió que ciertos pacientes cuyos cerebros habían sido dañados no podían hablar de una manera estructurada. Aunque pronunciaban bien y sus palabras tenían sentido, no se podía entender el mensaje. Lo que les ocurría, pues, es que eran incapaces de comprender el lenguaje. Es decir, gracias al área de Wernicke entendemos aquello que se nos dice. Además, el área de Wernicke está al lado del sistema encargado de procesar los sonidos, por lo que es más fácil recordar su función si recordamos dónde se encuentra. El área de Wernicke es la responsable de la comprensión sonora y normalmente la podemos encontrar en el hemisferio izquierdo, aunque en el 30% de las personas zurdas y en el 10% de las personas diestras se encuentra en el hemisferio derecho. Esta zona pertenece al lóbulo temporal y está altamente relacionada con la zona auditiva. Al afectar a la descodificación de los fonemas, la afasia de Wernicke se caracteriza por la incapacidad de comprender un mensaje.
o repetirlo. Los pacientes con este tipo de lesiones no entienden correctamente lo que se les dice y como consecuencia no generan un discurso lógico. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.